Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Y explicaba el significado de la palabra espada de dos filos, que es la espada macaira, el arma letal que se utilizó por el ejército romano para conquistar grandes territorios. Y por eso es la palabra de Dios, una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disciernes los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra corazón es cardía, y obviamente no se está refiriendo a la bomba de sangre, porque el corazón no piensa. Las palabras del corazón. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Porque hay que manejar la palabra de Dios con precisión, sin añadiduras humanas, sin emocionalismos. Porque así como el instante en el que creímos en Cristo, que todo dependió exclusivamente de Él, todo depende exclusivamente de Él. Asimismo, la llenura del Espíritu Santo, el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, estar en comunión con Dios no depende de lo bueno que podamos ser nosotros. No depende de mérito humano, bajo ningún concepto. Depende exclusivamente de la obra de Cristo en la cruz. Y lo único que podemos hacer es descansar en lo que Él hizo. Solamente con creer que Él pagó nuestros pecados, solamente con citar nuestros pecados. Sí citamos nuestros pecados y sí es un tercero condicional, que quiere decir a lo mejor sí, a lo mejor no. Depende de nuestra voluntad y es nuestra libertad. Y simplemente con citar nuestros pecados. Y citar es la palabra griega homologeo, que significa citar un caso legal. Es decir, Dios Padre, yo presento ante ti este pecado, pero tú lo vaciaste en tu Hijo Jesús. Tu Hijo perfecto y maravilloso, Hijo Jesús. Entonces, por lo cual reclamo el perdón de este pecado. Porque Dios es fiel y justo. ¿Y justo por qué? Porque lo vació todo en Él. Y fiel porque independientemente de la cantidad de veces que cites ese pecado, Dios lo va a perdonar. Aunque claro, nosotros seríamos capaces de decir, no, hasta aquí. Ya no te soporto más, ya no te aguanto más. Hasta aquí se llegó mi paciencia. Pero Dios no puede, porque estaría negando la obra de Cristo en la cruz. Entonces, independientemente de la cantidad de veces que cites el pecado, Dios lo va a perdonar. Porque Dios es infinitamente perfecto, amoroso, recto, justo. Y lo vació todo en su Hijo Jesús. Ahora tenemos la increíble oportunidad de que en la medida que vamos citando ese pecado, vamos a ir disminuyendo la frecuencia con la que lo cometemos. Pero seguiremos pecando, cometeremos más pecados, otro tipo de pecados, quizás más sofisticados, pero seguiremos pecando hasta el día que dejemos el cuerpo. Entonces, si citamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y purificarnos de todo mal hacer. El mal hacer es justamente son esas obras en la naturaleza de pecado que creemos que podemos hacer para alcanzar la aprobación de Dios. Entonces, unos breves instantes para continuar con las clases, dedicándonos a, en la intimidad de nuestra alma, presentar nuestros pecados, nuestras independencias. Y recuerde que el pecado es actuar independientemente de Dios. Entonces, colocando nuestras independencias en sus manos y diciéndole, Padre, gracias porque tú perdonaste estos pecados, porque lo vaciaste de tu Hijo Jesús. Entonces, unos breves instantes y continuamos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder sentarnos en la mesa de banquete a disfrutar de este increíble pan, de este alimento increíble que es tu palabra. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin que el Espíritu humano, el Espíritu Santo, venga a enseñar a nuestro espíritu humano y podamos crecer hasta la cima. En el nombre de su Majestad Jesucristo. Amén. Bien, continuando con el tema de satanología, que quiero finalizarlo con esta clase de hoy porque de verdad que es muy extenso y no podemos dedicarle tantísimo tiempo a todo y sobre todo en esta fase que estamos enseñando, que es justamente una fase inicial, una fase introductoria, digámoslo así, al estudio de teología sistemática. Y digo introductoria porque cada uno de los temas que he ido abordando son apenas unos toquecitos, son estudios muy profundos y muy extensos de hace muchos años. Entonces la idea de esto es simplemente crear unas bases para que podamos continuar con el resto de estudios, que es
increíblemente extenso. Entonces quiero dar por concluido con la clase de hoy el tema de satanología, para seguir avanzando. En la medida que vayamos avanzando, notaremos que los miembros del canal, que pasamos de ser 47, ahora estamos como que son 32, y se ha ido reduciendo porque precisamente el camino hacia la meta, el camino hacia la cima siempre está lleno de toallas, de gente que tira la toalla. Bien sea porque se aburren, bien sea porque no. Pero si te aburres es porque eres negativo. Te sales porque simplemente alguna de las cosas que dije no les gustó. Perfecto, esa es la idea. Porque donde hay dos o más en mi nombre, ahí estaré yo. Y lo que se requiere no es que haya miles de personas en el canal, sino simplemente las personas precisas que estén dispuestas a estudiar, y luego de allí podrá salir uno o dos pastores que luego se encargarán de difundir la información. Y lo que se requiere es gente que esté dispuesta a estudiar, que sean positivos, quieran alcanzar la meta, que quieran llegar a la cima, sin protagonismo humano. Porque entonces cobrar la herencia es un privilegio de pocos. Y la herencia puede venir acompañado de un Lamborghini o de un Ferrari. Pero la herencia más grande, más maravillosa, más perfecta que podemos cobrar aquí en la tierra es justamente la paz, la felicidad, alcanzar la máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y esa es la máxima recompensa que podemos cobrar nosotros estando acá. Aunque perfectamente es válido que venga acompañado de un Lamborghini. Pero eso es lo que no nos importa, no nos interesa. Nada mejor que alcanzar el nivel de paz, de felicidad en medio de las peores circunstancias. Entonces, estos temas, que son un poco densos, la idea es que poco a poco vayamos construyendo una base de doctrina a fin que podamos nosotros entonces concentrar nuestra vista en Dios. Y que el protagonismo no es nuestro, el protagonismo es de Dios, de su maravilloso e increíble plan. Entonces, vamos a continuar con el tema de Satanás. Y la pecaminosidad de Satanás se dice aquí en el tomo 1 de Louis Perry Schaeffer de Teología Sistemática. Dice, en este universo existen los altos y los bajos. ¿Cómo pueden ser impedimentos para los hijos de Dios? Véase Romanos 8:39. Con relación a la sabiduría y conocimiento concerniente a Dios, hay lo alto, que es Romanos 11:33 y 1 Corintios 2:10. En el amor de Dios hay tanto alto como lo profundo. Véase Efesios 3:18. El uso de lo profundo es significativo y con una sola excepción se encuentra en Apocalipsis 2:24, donde se hace referencia a las profundidades de Satanás. Estamos hablando aquí que lo alto y lo profundo se está refiriendo a los ángeles y a los demonios. Esto quiere decir doctrina satánica, que se ve también en 1 Timoteo 4:1, que menciona doctrinas de demonios. Naturalmente, la doctrina de Satanás no tiene nada que ver con la redención efectuada por la muerte del Señor Jesús, ni tampoco con la posición de exaltación que recibimos por estar en el Cristo resucitado y exaltado. La doctrina satánica ensalza al yo y guía en el camino de Caín. ¿Qué quiere decir esto? En la doctrina satánica, se puede ver completamente en las religiones, cuando la religión exalta la bondad del ser humano, cuando exalta la capacidad del ser humano por alcanzar la aprobación de Dios. Tú puedes portarte bien, puedes, si eres suficientemente bondadoso, si eres capaz de dar alimento a los pobres, cuidar de los ancianos, y entonces puedes alcanzar un nivel de santidad, al punto de que si te mueres te podemos beatificar, y unos individuos X que creen tener la autoridad divina de decir tú eres santo, o se murió fulanito de tal años después, hizo supuestamente milagros, y esa persona es beatificada y luego presentada como un santo y ahora es digno de adoración. Entonces otro grupo de personas confundidas también comienzan a comprar estampitas y a rezarle a esos supuestos santos. Cuando la palabra es bien clara, dice que solo es santo a partir del instante que crees en Cristo, eres apartado. Recuerden que la palabra santo proviene del griego hagios, que significa apartado, separado. Ahora, no se separa por el hecho de que tú te portes bien, que hagas algo distinto, que te portes mejor que los demás. Eres separado a partir del instante que crees en Cristo.
porque es Dios quien te separa y te separa del mercado de esclavos para, para la vida eterna con Él. Entonces, solo con base en el nacimiento de nuevo, solo con creer en Cristo. Entonces, quitémonos de la cabeza ese concepto de que santo es aquel que se porta bien. Es imposible portarse bien. O que santo es porque hizo una serie de cosas buenas ante los ojos del mundo, pero no necesariamente ante los ojos de Dios. Porque la Biblia es clara y nos dice que no hay santo ni aún uno. El único, perdón, no hay bueno ni aún uno. Y se está refiriendo a que ni un ser humano es bueno. El único bueno es Cristo. El único capaz de pagar todos los pecados en la cruz fue Cristo. Entonces, aquí se está hablando justamente de esto, de la doctrina satánica. La doctrina satánica ensalza el yo y guía en el camino de Caín, es decir, la autorrectitud, el creerse mejor que los demás, el creer que se puede alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. O sea, la promoción de la justicia propia personal. Esto es una forma de vida totalmente independiente de Dios, a pesar de los pocos elementos de verdad que contenga. Y se está refiriendo aquí a la religión. Porque cuando entras a algún tipo de templo religioso, por lo general, cuando son de la tendencia cristiana, ¿no? Hablan un poquito de Cristo y lo demás es el yo, el yo, el yo. El portarse bien, en hacer obras de caridad, en cuidar a los ancianos, ayudar a cruzar la calle a los viejitos. Entonces cuando te das cuenta, la posición de Cristo es mínima. No se hace énfasis en la salvación, no se hace énfasis en su obra en la cruz. Se pone un crucifijo allí con una supuesta imagen de Cristo, todo sufrido, como si nunca se levantó de la tumba, como si nunca resucitó. Entonces, es importante que seamos claros con eso. Entonces, continúa aquí. Ese pecado original de Satanás ha engendrado el de los ángeles y de toda la familia humana por centenares de generaciones. Bueno, vamos a ir un poquito más atrás. Repito esta parte. La doctrina satánica ensalza el yo y guía en el camino de Caín, o sea, la promoción de la justicia propia personal. Esto es una forma de vida totalmente independiente de Dios, a pesar de los pocos elementos de verdad que contenga. Ese pecado original de Satanás ha engendrado el de los ángeles y de toda la familia humana por centenares de generaciones. No hay esperanza para los ángeles caídos, pero sí la hay para la humanidad caída, a la cual se predica el Evangelio de la gracia divina mediante la sangre del Señor Jesucristo. Por la gracia de Dios, el salvo en Cristo vuelve a estar en correcta relación con Dios. A Satanás le corresponde el título del primero de los pecadores. Él es el pecador original y ha hecho el mayor daño. Él ha practicado el pecado por un tiempo más largo que cualquier otro y ha pecado contra la mayor luz. Ciertamente solo Dios es capaz de computar la extensión de su iniquidad y evaluar el carácter espantoso de la pecaminosidad de Satanás. Sin embargo, es notable que ese pecado satánico es de tal naturaleza que el hombre del mundo le elogiaría. Exacto. Normalmente, si tuviésemos la oportunidad de conocer a Satanás, la mayor parte de la gente elegiría seguirlo y admirarlo. Entonces, no nos engañemos pensando que Satanás es un personaje horroroso que da miedo. Al contrario, es un personaje encantador que fácilmente podría engatusar a más de uno, como de hecho lo hace con las religiones. Entonces, esto es lo que los impíos reclaman como su derecho a tratar de vivir independientemente de Dios, o sea, los no creyentes. Lo siguiente es una lista parcial de las acusaciones divinas contra Satanás. Y aquí viene una serie de versículos que los invito a que busquen por su cuenta para que puedan repasar, para que puedan profundizar. Las acusaciones contra Satanás son, número 1, el repudio a Dios en el principio. Lo dice en Isaías 14, 12 al 14. 2, él hizo que una tercera parte de las estrellas del cielo le siguieran, en Apocalipsis 12, 4. 3, él ha pecado desde el principio. 1 Juan 3, 8. 4, él es mentiroso desde el principio. Juan 8, 44. 5, en el huerto del Edén, él menospreció a Dios y aconsejó a nuestros primeros padres a repudiar a Dios. En Génesis 3:15. 3:1 al 5, perdón. 6, él insinuó a Jehová que Job lo amaba y le servía solo a causa de los beneficios que recibía. Job 1:9. No hay mayor insulto para Dios que este, de no ser amado a base de su dignidad,
sino que por ser rico. Puede sobornar a hombres como Job, que pretenden que le amen. 7. Cuando Dios le dio a Satanás permiso, él hizo que 5 calamidades cayeran sobre Job. En Job 1, 13, del 2 al 7. 8. Se levantó contra Israel. Primera de Crónicas 21, 1. Salmo 109, 6. Zacarías 3, 1 al 2. 9. Él debilitó a las naciones. Isaías 14, 12. 10. Hizo temblar la tierra. En Isaías 14, 16. 11. Trastornó los reinos. En Isaías 14, 16. 12. Él puso el mundo como un desierto. Isaías 14, 17. 13. Él asoló las ciudades del mundo. En Isaías 14, 17. 14. Él nunca abrió la cárcel a sus presos. En Isaías 14, 17. 15. Él ha causado las guerras en la tierra, pues al ser atado por 1000 años de guerra, las guerras cesarán. En Apocalipsis 20, 2, 7 y 8. 16. Él tentó al Hijo de Dios por 40 días y lo dejó por un poco de tiempo. Propuso a Cristo a que abandonara su misión, que desconfiara de la bondad de su Padre y que adorara al diablo. En Lucas 4, 1 al 13. 17. Ató a una hija de Abraham por 18 años. En Lucas 13, 16. Compáralo con Hechos 10, 38. 18. Entró en Judas y le impulsó a traicionar al Hijo de Dios. En Juan 13, 2. 19. Él ciega el entendimiento de los perdidos. Segunda de Corintios 4, 3 a 4. 20. Él quita la palabra del corazón de los perdidos a fin de que no le crean para ser salvos. Lucas 8, 12. 21. Con los santos él usa acechanzas y lazos. En Efesios 6, 11, 2 de Timoteo 2, 26. 22. Él ha tenido el imperio de la muerte del que ha abusado. En Hechos 2, 14, compárelo con Apocalipsis 1, 8. 23. Cual adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. 24. Se opone a Dios, persigue a los santos y es padre de mentiras. Mediante sus emisarios él destrona el raciocinio, tortura a los seres humanos y los guía a la idolatría y a la superstición. Estos son algunos de los juicios, de los 24, de las acusaciones contra Satanás. Continuamos aquí leyendo que el poder de Satanás y de sus ángeles caídos es limitado. O sea, no debemos sentir miedo por Satanás ni sus demonios. Continuando aquí dice, son simplemente criaturas que no pueden hacer nada fuera de la voluntad permisiva de Dios. Tanto Satanás como sus ángeles poseen grandes conocimientos, pero no son omniscientes. Tienen muchísimo poder, pero no son omnipotentes. Van por todo el mundo para cumplir sus responsabilidades delegadas, pero no son omnipresentes. Pueden sugerir lo malo, pero no pueden obligar la voluntad de otra criatura. A mí me parece muy absurdo muchas veces cuando la gente dice, ay, se le metió el diablo, se le metió un demonio, hizo tal cosa. Y eso no es más que desconocimiento, ¿no? Además de una falta de humildad terrible. Cuando alguien dice que Satanás lo obligó a hacer algo, lo único que está es siendo inmaduro e irresponsable, quitándose la responsabilidad para dársela a Satanás. Cuando realmente, si tú eres un creyente, si tú eres cristiano, Satanás no puede invadirte, no puede existir tal cosa como una posesión demoníaca a un cristiano. Entonces, hay que estar muy claro que cuando la persona decide cometer un pecado, lo hace por su propia voluntad. No está Satanás bajo ningún concepto, puede influenciar, pero no puede determinar, tomar la decisión por ti. Es una decisión personal. Entonces, cuando la persona se quita la responsabilidad para dejársela a Satanás, solamente está demostrando inmadurez, desconocimiento y una gran arrogancia. Porque si yo no soy, fue él. Entonces, hay que estar claro que la mayor parte de los pecados se cometen por voluntad propia, no porque Satanás lo influencie o porque lo domine. Entonces, no puede Satanás ni sus demonios tomar decisiones por el cristiano. Entonces pueden sugerir lo malo, pero no pueden obligar la voluntad de otra criatura. Pueden usar astucia y engaños para arruinar a los hijos de Dios, pero no pueden forzar a nadie a cumplir sus designios. Tienen poder sobre la naturaleza cuando se les permite, pero no pueden crear nada.
y solo pueden emplear lo creado conforme a los decretos divinos. Jamás han derrotado a Dios. En verdad, Dios ocupa a Satanás como instrumento suyo para castigar y corregir a los santos desviados. Cuando veamos una nación completa que sufre de un montón de inclemencia, no se debe caer en la expresión satánica de decir, ¿y por qué Dios ha abandonado a esta nación? Dios está disciplinando, y puede ser que utilice a Satanás para eso, disciplinando a una nación completa. Pero ¿a quién disciplina? ¿A los creyentes o a los no creyentes? Disciplina realmente es a los cristianos que están en esa nación. Porque Él no puede disciplinar quien no es su hijo. Él disciplina a sus hijos. Y a veces puede ser muy doloroso, pero necesario. Y corregir a los santos desviados. Y le hace Lucas 22, 31 a 32. Primera de Corintios 5, 5. Primera de Timoteo 1, 20. Este conocimiento no puede menos que ser de consuelo a los cristianos que se dan cuenta de lo serio del conflicto con los poderes de las tinieblas. Entonces, a manera de conclusión con respecto al tema de satanología, es importante que entendamos varias cosas, como haciendo una especie de resumen. Satanás, siendo el ángel predilecto de Dios, el lucero de la mañana, creado con la máxima hermosura, inteligencia y grandeza que podía dotársele a un ángel, Dios lo crea con la intención de crear parte de su familia real. Y él fue elevado al nivel de, digamos que de jefe de algunas huestes angélicas. Y en medio de su vanidad deseó ser igual al Altísimo, compararse al Creador. Y de tal forma que entonces Dios lo condena al lago de fuego por toda la eternidad. En ese proceso lo envía a la tierra, destruye el planeta, entonces Dios debe venir de nuevo a acomodar, ¿verdad? Y estamos hablando del Génesis 1. Dios viene luego a reconstruir la destrucción que había creado Satanás, que había producido Satanás. En ese proceso Satanás apela a la sentencia, llegando a decir cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas. Entonces Dios, como una manera de probárselo, crea al género humano totalmente imperfecto como lo somos y le permite a Satanás presentarle a Adán la tentación para que se rebelara a su Señor. Pero se la presenta directamente a la mujer. Satanás tienta a la mujer sabiendo que el hombre con conocimiento muy probablemente hubiese rechazado. Pero la mujer por inocencia, por desconocimiento, siendo la parte más débil de los dos, entonces Satanás la tienta a ella. Y a través de ella entonces Adán cae también. Entonces Dios crea a la raza humana imperfecta a lo máximo, sabiendo Dios que efectivamente nuestros primeros padres se iban a rebelar. Entonces, como una manera de, ahora voy a proveer la salvación para ese individuo imperfecto, tú que fuiste creado perfecto, vas a ser condenado para toda la eternidad. Porque siendo este ser humano imperfecto, débil, pero con libertad para elegir, me va a seguir por amor. Y yo voy a proveer la oportunidad de salvarlo. ¿Cómo? Que la segunda persona de la Trinidad se haga hombre para morir en la cruz, pagando absolutamente todos los pecados de este género humano tan imperfecto. Y entonces nosotros, que antes éramos menos que los ángeles, pasamos a un nivel superior a ellos, en el que incluso Dios designa ángeles para nuestra protección, nuestro cuidado y nuestro servicio. Y entonces podemos ser en ese proceso testigos de la fiscalía o testigos de la defensa. Y cuando somos testigos de la fiscalía es cuando confiamos en el plan perfecto de Dios, donde estamos descansando en su plan, en lo maravilloso que fue el sacrificio de Cristo en la cruz, y demostrarle a Satanás que en medio de las circunstancias, en medio de las peores condiciones en las que podamos estar aquí, Dios provee todo. Y nosotros, en el momento de descansar en su plan, al momento de concentrarnos en Cristo y en ser felices en medio de este mundo caído, somos entonces testigos para la condenación de Satanás. Entonces,
pero también podemos ser un total desastre. Y en el momento en el que nosotros, a pesar de ser hijos de Dios, a pesar de tener esta increíble libertad, podemos entonces preocuparnos, llenarnos de ansiedad, droga, lo que sea, asesinato. Entonces, pero en ese instante, Dios dice, ahí está mi hijo, que aún con todo lo pecador y débil que es, yo lo amo. Y entonces, de todos modos, seguiremos siendo testimonio para la condenación de Satanás. Y Satanás dirá, bueno, pero este es tu hijo, míralo, señalándonos, acusándonos. Aún así, él está derrotado. Entonces, pero en este proceso en esta fase de apelación, en el que está en libertad condicional, Satanás crea un sistema de pseudo espiritualidad para tratar de compararse al Altísimo, para tratar de atraer hacia él, primero al no creyente, con un montón de religiones no cristianas, y luego al creyente para que no crezca espiritualmente y se concentre en la inmundicia de la religión, en la putrefacción de la religión, creando un sistema de pseudo espiritualidad. Por eso siempre les digo, les menciono que la religión es satánica. Y es satánica porque está tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de las obras del género humano, dejando a un lado la obra de Cristo en la cruz. Esa obra increíble, maravillosa y perfecta que fue hecha para que nosotros tengamos la oportunidad de, con solo creer en Él, de estar apartados, ser santos para toda la eternidad con nuestro Padre Celestial. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para pensar que podemos anular la obra de Cristo en la cruz por un simple pecado que cometamos? Tendremos la oportunidad de creer en Él, tendremos la oportunidad de confiar en esa obra perfecta y maravillosa en la cruz, que con solo citar nuestro pecado, estar blancos como la nieve, estar llenos del Espíritu Santo, estar controlados en el Espíritu. Y si 1.000.000 de veces te caes, 1.000.000 de veces una debes levantarte. Pues tener ese privilegio increíble de estar en conexión perfecta con Dios solo por creer en Cristo, solo por confiar en la obra de Cristo en la cruz, solo por citar nuestro pecado, es un regalo infinitamente grande. Claro, mientras que pequemos, de todos modos vamos a recibir la disciplina divina, porque como hijo nos ama, nos disciplina. Pero tenemos esa oportunidad maravillosa de confiar en su plan perfecto o de hacer nuestra voluntad, que al final de cuentas siempre vamos a hacer nuestra voluntad. Pero si tenemos clara esta información y podemos entender que la salvación no se pierde, que el crecimiento espiritual depende de nuestra disposición solamente para estudiar la palabra de Dios, y que la llenura del Espíritu Santo es posible, perfecta y absolutamente solo por citar nuestro pecado, entonces tendremos las bases suficientes para ir avanzando poco a poco, y alcanzar la máxima felicidad en medio de este mundo terriblemente caído, donde las circunstancias nos agobian, donde las situaciones pueden ser terribles, donde el hambre, la soledad, la tristeza, la culpa, el desprecio, el miedo es terrible. Conozco gente que no se sube a un carro, no sale a 2 metros de la puerta de su casa porque el miedo los carcome. Qué terrible un alma llena de miedo, que te limita a vivir, te limita de disfrutar de la increíble experiencia que significa estar vivo. Y podemos perder la vida de la noche a la mañana en cuestión de instantes. Y nos ponemos a hacer planes de lo que haremos la semana que viene, cuando de repente no sabemos si vamos a terminar vivo dentro de 5 minutos. En lugar de eso, poder disfrutar del maravilloso regalo que es estar vivo, porque mientras estemos vivos aquí en el cuerpo tendremos la oportunidad de crecer espiritualmente. Tendremos la oportunidad de alcanzar la máxima felicidad. Y esa felicidad solamente podremos alcanzarla exclusivamente estudiando la palabra de Dios, creyendo este maravilloso fenómeno espiritual y entendiéndolo para poder decir gracias Padre, porque infinitamente has sido conmigo maravilloso y generoso. ¿Y cómo es posible que yo, siendo un ser tan débil e imperfecto, pueda tener la valentía y sueño tan grande de decir, yo estoy manejando con precisión la palabra de Dios? Entonces, imaginen el regalo tan increíblemente grande que significa es poder decir, gracias Padre, porque todas estas circunstancias que están aquí a mi alrededor no son más que una oportunidad para confiar en ti. Gracias porque véngase la próxima adversidad. La adversidad es inevitable, pero el estrés es opcional.
Y si podemos manejar con fuerza, con precisión la palabra de Dios, a fin que podamos nosotros estar descansados en medio de la peor adversidad, en ese instante estaremos alcanzando el poder que Dios nos legó, que Cristo nos dejó. Ese mismo poder que utilizó Él en la cruz. Y tenemos esa capacidad de utilizar ese poder del que Él hizo uso en la cruz, podemos utilizarlo nosotros en nuestro diario vivir. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para preocuparnos? Para sentir miedo, para sentir ansiedad. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes nos creemos? Qué soberbia tan grande de pensar que podemos acabar con la salvación. De creer que podemos cometer un pecado y aún así anular la obra tan increíblemente grande de Cristo en la cruz. ¿Quiénes nos podemos creer nosotros para mirar al hermano y juzgarlo y criticarlo? Y hay de aquel que critique al comunicador. Entonces, ¿cómo se nos ocurre tener odio por nuestro hermano y desear vengarnos de él por alguna ofensa, por más grande que haya sido? Si Cristo pagó todo por él en la cruz también. Entonces, cuando dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, se está justamente refiriendo a eso. No somos quienes para juzgar la vida del otro. No somos quienes para vengarnos de cualquier ofensa. Cuando todo se lo podemos dejar en sus manos y estar viviendo en paz, sin ese rencor, ese desprecio, ese odio. Y el que odia a su hermano asesina a su hermano. ¿Y lo asesina cómo? Justamente ahí en su mente. Pero también se está suicidando al momento de estar separado de la comunión con Dios, de estar fuera de comunión. Pero tranquilo, si estás fuera de comunión solamente sigue tu pecado. Porque nosotros estamos eternamente, posicionalmente inseparables de Dios. Porque estamos unidos con Cristo. Pero experiencialmente podemos ser un desastre. Y entonces estamos controlados por la carnalidad. Entonces es un increíble beneficio el que tenemos. Es solo cuestión de concentrarnos en Él. Solo cuestión de dedicarnos a estudiar su palabra y aplicar todo lo que vemos en las clases. Porque si la clase de Biblia no es tu prioridad en la vida, entonces Dios no es tu prioridad en la vida. Y allí tenemos que poner nuestros ojos. La máxima concentración con la persona de Jesucristo. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te pedimos que vengas a hacer clara esta información a fin de que la metabolicemos y la podamos aplicar en nuestro diario vivir, al fin de alcanzar la máxima ocupación con la persona maravillosa de Jesucristo. En su nombre, amén.